llamo Marga y vengo de Barcelona, España. Se puede decir que yo nací casi en una familia cristiana, ya que mi madre cuando yo nací empezaba a ir a la iglesia, así que me he criado siempre en ella. Aunque ayer justo me identifiqué mucho con el testimonio de Betsy, porque yo era la típica niña buena de la iglesia que iba a todas las reuniones, tenía un buen testimonio de cara a la iglesia, pero realmente mi corazón estaba muy lejos de conocer al Señor. Así que no fue hasta que tuve 21 años que el Señor realmente me confrontó y me hizo ver que necesitaba arrepentirme, que mi vida no era coherente con lo que yo decía creer. Y bueno, pues en ese momento Él me confrontó, como dije antes, y me hizo ver esa necesidad de arrepentimiento que yo tenía que tener. Así que bueno, no fue fácil, había muchas cosas que yo tenía tal vez asumidas o que yo creía, pero porque otros me habían dicho. Pero el Señor me hizo ver también la necesidad de que debía conocerlo a Él personalmente en el estudio directo de su palabra, no por lo que otros decían de quién era Él, sino por lo que Él decía en su palabra. Así que bueno, en medio de esa búsqueda me casé y la verdad es que mi aporte al matrimonio fue no muy bueno, porque lo que yo de haberme criado en una iglesia siempre había muchas cosas que nadie me había dicho, que yo no sabía. Entonces llegué al matrimonio con ideas equivocadas, con un patrón también, tal vez en mi infancia, de una madre que era la que al final llevaba los pantalones en casa, con carácter, y yo había visto ese modelo, ¿no? Y yo es lo que aporté a mi matrimonio. Y naturalmente eso me trajo problemas, dificultades y bueno, el Señor a veces necesita llevarnos a lo más bajo, a sentirnos nada, para que nos demos cuenta, ¿no? Que realmente es eso, no somos nada y necesitamos su gracia, su misericordia y que Él nos muestre. Entonces el Señor me ha ido mostrando en ese sentido muchas cosas y en ese proceso fue cuando conocí a Viva Nuestros Corazones, buscando información en internet. No sé cómo Él me llevó hasta la web y la verdad es que fue transformador y liberador. Y todo, y que no fueron cosas que me chocaban, fueron cosas que no eran naturales en mí. Por ejemplo, la sumisión o respetar, ¿no? A tu marido, lo que él decía, mi opinión también tenía valor y tal vez era mejor que la de él, ¿no? Pero el Señor me enseñó y me sigue enseñando cada día que eso no es lo que Él estableció para mí, ¿no? Y aunque quizás fue lo que viví y era lo natural en mí, tenía que romper con esos patrones y tenía que empezar a vivir de la manera que el Señor había establecido en su palabra, ¿no? Y la verdad es que el encuentro con estas verdades a través de Aviva fue liberador, por una parte, porque había muchas cosas que no me pertocaban, pero me las cargaba yo también, las hacía yo. Y conocer la verdad, que el Señor quitara ese velo de mis ojos en cuanto al tema del matrimonio, de la familia, de los hijos, fue impresionante. El Evangelio trajo libertad en muchos aspectos, principalmente en lo que comentaba, que yo era como una serie de checks que tenía que ir cumpliendo, ¿no? O sea, ir a la iglesia, hecho, orar, hecho, leer, hecho, y ya me había ganado, ¿no? El favor del Señor, pero el Evangelio trajo, cuando realmente descubrí lo que era el Evangelio, no tenía nada que hacer, ya estaba todo hecho, ¿no? La motivación quizás que me llevaba a hacer las cosas ya no era tener que quedar bien o tener que ganarme el favor de Dios. Era realmente porque anhelaba hacer eso, ¿no? Porque anhelaba conocerle. Entonces trajo liberación en mi vida personal, en ese sentido de que no era yo la que debía cargar con eso, el Señor ya había cargado. Y a nivel familia, con mi esposo, porque en ese momento todavía no tenía hijos, fue liberador porque no tenía que esforzarme por hacer cosas que no me tocaban, ¿no? Todo y que mi carácter me llevaba a hacer esas cosas, porque yo tengo carácter fuerte, o sea, yo tengo las ideas claras y sé dónde quiero llegar, ¿no? Pero el Señor trabajó en mí
me tuvo que doblegar, ¿no? Y decir, no, por aquí no tienes que descansar y confiar en que yo estoy por encima. O sea, no eres tú la que controlas, no eres tú la que diriges, soy yo, ¿no? Y yo he puesto a tu marido en esta familia para que sea él el líder de tu casa, no tú. Para que sea él el que tome las decisiones y no tú. Porque incluso había llegado el punto de que mi esposo no tomaba decisiones porque las estaba tomando yo. O sea, habíamos cambiado los roles. No vivir el diseño que Dios había diseñado para mí había traído caos a nuestra familia. Y sin darme cuenta, porque yo no era consciente, yo creía que estaba bien, no veía que estaba mal, pero sin darme cuenta había anulado muchas áreas de mi esposo, su liderazgo en casa, su masculinidad. Y el Señor tuvo que poner en orden muchas cosas, en mi corazón primeramente, y luego eso se vio reflejado en el día a día, ¿no? Y aunque no es un proceso fácil porque la naturaleza está ahí, muchas veces no queremos decir sí, Señor, ¿no? Lo nuestro sale, pero yo veo la gracia de Dios de una manera muy impresionante en nuestra vida y lo he visto reflejado. He visto que cuando obedecemos, el Señor bendice. Y quizás no bendice como yo esperaba, pero bendice a su manera, que es increíble. Yo quiero dar gracias a Dios por cómo Él usó las verdades de su Evangelio a través de la página de Aviva Nuestros Corazones, y quiero invitar sobre todo a que abramos la palabra y que creamos lo que el Señor dice sobre cuál es nuestro diseño en su palabra, no lo que otros dicen, no lo que otros hacen, sino lo que el Señor muestra, porque cuando realmente vivimos conforme a ese diseño, Él trae bendición y la vida cambia y disfrutas y encuentras gozo y es genial.